Buenas tardes, distinguidos galenos. Permítanme presentarles a los ponentes, en este caso al doctor Andrés Palacios, doctor en Medicina de Emergencias y Desastres y con un diplomado en Alta Gerencia y en Administración de Salud. El segundo ponente es el doctor Lex Gutiérrez. Él es doctor en Medicina, en médico geriatra y una maestría en salud ocupacional. Los términos como preguntas y respuestas, luego de que cada participante, cada ponente, vamos a tener una ronda de preguntas, unos 10 minutos para poderles responder. Empezamos con el doctor Lex Gutiérrez. En este caso, el primer ponente es el doctor Andrés Palacios. Oxialpar, preocupado siempre por el bienestar y salud de los ecuatorianos, estamos apoyando en seminarios y charlas al honorable cuerpo médico, que pueden contribuir dando un soporte dentro de las estrategias de contención a la pandemia. Doctor Andrés Palacios, le cedo la palabra. Aquí tenemos, estas eran las primeras imágenes que nos mandaban cuando nosotros no conocíamos todavía lo que era el COVID y nada más teníamos noticias de qué es lo que estaba pasando en Wuhan, en los diferentes países, luego Italia, España. Y es así que, obviamente, en esta zona de aprendizaje, ¿no es cierto?, tuvimos que desenvolvernos para nosotros tener aquí ya lo que son las valoraciones iniciales pronósticas en lo que es la enfermedad del COVID. ¿Por qué? Porque nos indicaban que teníamos unas clínicas típicas, ¿no es cierto?, que incurrían en fiebre, disnea, tos seca, dolor torácico, y asimismo teníamos unas clínicas atípicas. Es así que dentro de las atípicas pues había somnolencia, anosmia, hipoxia, diarrea, en la mayoría de los casos, que como se presentaba la parte atípica, trombosis venosas profundas en menor grado, pero ya las íbamos teniendo, así como el síncope, miocarditis y el síndrome del Guillain-Barré. Es por eso que obviamente nos enseñaron también que teníamos que tener escalas de valoración inicial. Ya nosotros hemos utilizado, y vamos a ver cómo nos ha ido incluso con la escala de News, ¿no es cierto? En esta escala, obviamente, de acuerdo al puntaje que nos iba dando, los parámetros que en el lado izquierdo tenemos, o sea, la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto?, la saturación de oxígeno, en el caso de POC, por ejemplo, o enfermedades o comorbilidad, que es lo que tenemos también, que ya le vamos a ver en otras escalas, ¿no? Cuando ya utilizábamos oxígeno suplementario, ¿no es cierto? La tensión arterial ya se alteraba. Entonces, todos estos parámetros fueron los que nos fueron dando puntajes y así es como pudimos nosotros ir catalogando nuestra clasificación para incluso ver qué tipo de manejo teníamos. ¿Por qué? Porque una cosa es que como no habíamos presentado todavía o sintomatología, porque no teníamos todavía los pacientes, obviamente esto era a lo que nos iban indicando desde el extranjero cómo se iba a presentar la patología. Entonces, este tipo de valoraciones iniciales, cuando ya tuvimos, pues obviamente fueron los que nos fueron enseñando a ver si nosotros teníamos que hospitalizar o no, que fue como comenzamos, ¿no? Ante algo que todavía no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Adicional a eso nos venían también las indicaciones que teníamos que manejar los factores de riesgo. Entonces, dentro de los factores de riesgo, pues teníamos la edad, el sexo, diabetes mellitus, las enfermedades concomitantes, ¿no? O comorbilidad. Entonces, la hipertensión arterial, el sobrepeso, inmunosupresión, la neumopatía crónica, ¿no es cierto? Dentro de estas, pues, o sea, las diferentes patologías, EPOC, asma y
neumoconiosis. Cuando ya tuvimos nosotros los pacientes, ya nos enfrentábamos, creíamos que obviamente esto era con lo que teníamos que jugarnos. Y ahí es donde encontramos también que los marcadores de mal pronóstico, obviamente como el dímero D, ya la linfopenia, ¿cierto? Y algunos otros, ferritina, la procalcitonina y todo. Ahora, claro, marcadores infecciosos, pero en este caso, los marcadores que no teníamos, ¿no es cierto?, virales, eran los que nos iban limitando. Y es por eso que cuando encontramos ya estos marcadores que les estoy presentando aquí, ya eran marcadores de mal pronóstico, ¿no? Entonces, era así como ya íbamos clasificando ya los pacientes, ¿cierto? En donde, ¿qué nos tocaba buscar? Las comorbilidades principalmente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no sabíamos si eran ya portadores asintomáticos, sintomáticos y todo. Entonces, cuando ya teníamos la sintomatología, como vimos, la clínica, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos tocaba buscar eran las comorbilidades. Entonces, aquí sí nos tocaba una clínica de interrogatorio, donde buscábamos la comorbilidad y ahora nos damos cuenta, ¿no? La obesidad, por ejemplo, nos está causando múltiples problemas, ¿no? Y por eso es que hemos utilizado otro índice, el de Charlson, ¿no? Para lo que es las comorbilidades. Aquí tenemos entonces el índice de Charlson que nos va a dar, obviamente, una luz hacia el tratamiento, se podría decir. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene patología crónica, ¿no es cierto? Entonces lo que nos tenemos que ajustar es a las dosis, a controlar la enfermedad de base, que es la que tiene, ¿no? Y obviamente a tenerle mayor cuidado. Es así que, o sea, enfermedades coronarias, la diabetes y todo esto, es lo que nos ha hecho llevar a que nosotros tengamos este índice de Charlson para que nos dé, o sea, la comorbilidad, ¿no? O sea, el estado de riesgo que potencial tendríamos nosotros contra lo que es un COVID positivo más enfermedad o comorbilidad. Es así que por eso es que nosotros, adicional a este índice, pues siempre vamos a diagnosticar o a tratar ahora al menos de tener un diagnóstico más rápido, porque como ustedes ven, o sea, también tenemos las pruebas diagnósticas que las podemos utilizar, pero estas se demoran, ¿no? Entonces, cuando ya teníamos las pruebas, pero nos demorábamos al inicio 3 días, 4 días y últimamente hasta 5 días, ¿no? O sea, cada vez era más difícil o al menos nos prolongaba el tiempo de diagnóstico. Entonces, también nos comenzamos a ayudar, ¿cierto? Con imágenes diagnósticas. Ustedes saben, pues la radiografía de tórax tiene sus ventajas porque es accesible, es rápido, es fácil, ¿no es cierto? Y bueno, en todo caso, las desventajas es que la sensibilidad no nos da como para poder tener un diagnóstico certero. Es por eso que, a más de la imagen en radiografía, pues nos hemos ayudado con lo que es la tomografía. En este caso, pues la tomografía sí tiene mayores ventajas por la sensibilidad, en donde nosotros incluso hemos puesto grados de severidad, porque las imágenes, pues, las consolidaciones, lo que nos da toda la imagen, la facilidad de la tomografía, ha llevado que nos den porcentajes, ¿no? Entonces, leve, moderado, grave, como ustedes pueden ver, o sea, menos del 20% de lo que está tomado, que nos sale vidrio desluzado en las imágenes, nos lleva a un leve, moderado y grave cuando ya tenemos mayor al 50%. Esto ha hecho que nosotros también tengamos con esta ayuda diagnóstica la posibilidad de poder tanto hospitalizar o incluso iniciar tratamiento, obviamente empírico, y o poder también enviar a domicilio, ¿no? Porque si esto también es grave y no tenemos otro tipo de comorbilidad y adicional a eso, la insuficiencia respiratoria todavía no es grave, pues podríamos ir manejando a nivel ambulatorio, se podría decir, en domicilio con todo lo que
con todas las indicaciones que tendríamos que tener, ¿no? Con todos los cuidados. Y es por eso que podríamos hablar ahora que con todo lo que tenemos, o sea, hospitalización versus domicilio, ¿no es cierto? Entonces, esto nos ha dado pautas para nosotros poder tanto hospitalizar o tratarlo con los debidos cuidados en el domicilio. Obviamente, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que todo o alguno o muchos de los factores de riesgo que podamos encontrar. Por eso es que, ¿no es cierto?, la edad, el uso de oxígeno suplementario en el caso de enfermedades pulmonares crónicas, ¿no es cierto?, los cambios tomográficos del tórax y las comorbilidades son los que nos han hecho que nosotros podamos decidir entre hospitalizar y tratarlas en los domicilios. Para esto, pues obviamente nos hemos basado y creo que esto es lo que más o menos nos ha llevado a poder decidir cómo lo podemos tratar al paciente, tanto en la parte de hospitalización como el paciente ambulatorio. La sintomatología clínica, si nos lleva unos 7 días o más, obviamente pues, vamos a tener que hospitalizarlo al paciente, ¿no es cierto? Y cuando es inicial, se podría decir la sintomatología, obviamente luego vamos a ver en las tablas, ¿no es cierto? Los indicadores también, los marcadores o las pruebas que realizamos. Entonces también depende de estos días, ¿no? Y de estos datos que nos da aquí la sintomatología, para nosotros poder decidir si el paciente es ambulatorio o el paciente es hospitalizado. Entonces, también, cuando una frecuencia cardíaca es mayor a 100, pues, tendríamos que hospitalizarle porque estamos teniendo que ya son factores de riesgo. Y menos de 100, pues obviamente podríamos decidir que sea ambulatorio. La frecuencia respiratoria, la temperatura, la tensión arterial diastólica, la saturación de oxígeno y el índice de Charlson nos van a dar, obviamente, puntajes para hospitalización o para paciente ambulatorio. Los datos de alarma, obviamente, eran los que a nosotros nos tenían, obviamente, una alerta y al paciente más que nada, ¿no? Porque él es el que siente y obviamente es el que con estos datos de alarma y con esta sintomatología de alarma, pues regresa a ellos al hospital o a ser atendido y que le vean, ¿no? Los médicos. Claro, cuando nosotros ya teníamos una disnea, ¿no es cierto? La oximetría de pulso comenzaba a bajar al 92% al aire ambiente, entonces había abundantes secreciones, la taquipnea, todos estos son signos que nos daban, ¿no? El trastorno del estado de la conciencia era algo que lo veíamos muy a menudo, ¿no? Y este ya era un estado de gravedad a la cual obviamente con hospitalizábamos de inicio, como quien dice, o sea, no esperar a que vengan ni pruebas ni otro tipo de cosas, obviamente nos ayudábamos con las imágenes. El vómito o diarrea persistente era otro de lo que encontrábamos como alarma a la que tenía que regresar a ver si hacemos un control o volvemos a hacer tomografía y todo este tipo de cosas, como para decidir qué es lo que decidí, o sea, decidir qué es lo que se le tenía que hacer como tratamiento. El descontrol glicémico y el síndrome pleuropulmonar, pues obviamente como ustedes ven, o sea, el COVID-19 se presenta realmente en su mayor porcentaje a nivel respiratorio, entonces cuando ya teníamos este tipo de sintomatología, eran ya los signos de alarma como para volverle a ver a cualquier paciente, sea o no positivo, ¿no? Sea o no paciente con COVID. Es así que ¿por qué teníamos este tipo de pacientes, no? O sea, entonces, ¿por qué? Porque la inflamación sistémica, obviamente ustedes saben, el SARS-CoV-2, cómo es lo que estaba actuando. Entonces, este virus llegaba, nos atacaba principalmente al aparato respiratorio a nivel de las células y obviamente, ¿no? Como ustedes ven, la parte viral, ¿no? Nos atacaba en
en los receptores de carboxipeptidasa y obviamente la enzima convertidora de angiotensina 2 era donde nosotros teníamos, o aparentemente era lo que nos indicaba que el proceso inflamatorio se estaba ocurriendo. Entonces, estos eran los factores clínicos con los que entrábamos, esta es la fisiopatología con la que entrábamos, donde, claro, decíamos, bueno, aquí actúan los monocitos, los macrófagos, viene la interleuquina 6, que era lo que mayormente encontrábamos a nivel respiratorio, ¿no? La tormenta de citoquinas era lo que más nos preocupaba, porque cuando ya en estados de gravedad, ¿qué quiere decir esto? O sea, que nosotros, en cierta forma, revertir esto era lo y ahora vemos, ¿no? Que todos los tratamientos, que es lo que estamos haciendo, pues obviamente todos empíricos realmente. Entonces, así que como nosotros teníamos que todavía no teníamos una respuesta clara a la que podríamos dar nosotros tratamiento específico. Creo que todos nos hemos dedicado a eso, en todo el mundo, porque la pandemia ha sido eso, ¿no? O sea, encontrar una solución, ¿no? Entonces, todos a nivel mundial estamos en busca de las opciones terapéuticas, ¿cierto? Entonces, diciendo así, nosotros pues sí podríamos dividir, según también en esta búsqueda de opciones terapéuticas, pues podemos dividir a la enfermedad, digamos que en un estadio 1, un estadio 2 y un estadio 3, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos en el estadio 1, pues obviamente los síntomas que hemos presentado que son mínimos, ¿no? O sea, aparentemente, y como nos dicen en todos los estudios que ha habido, ¿no? Y lo que presenta la clínica del paciente, es obviamente como una fiebre, ¿no es cierto? Diarreas, ¿no? Laboratorialmente tenemos linfopenias, incrementos del tiempo de protrombina, ¿no? Entonces la LDH está alterada. Entonces son cositas que vamos encontrando en este caminar que hemos tenido. Y el estadio 2, obviamente, un poquito más grave, ¿no es cierto? Nosotros, en el curso aquí, no está en esta tabla el tiempo, pero más o menos para darnos cuenta que en el estadio 3, si tenemos ya la fase inflamatoria, que es muy elevada, entonces, para temas de hoy, que vamos a hablar justamente lo que es el paciente, si lo tenemos que hospitalizar o no, y obviamente cuando ya trabajemos en esta parte, que el paciente no pase al estado de gravedad, que sería nuestro tema de hoy. Entonces, vamos a ver qué tipos de tratamientos, y ustedes pueden ver, o sea, aquí de inicio, en el estadio 1, pues vamos a hablar de que todos estos tipos de tratamiento, pues son empíricos. No, realmente no tenemos nosotros el tratamiento con una efectividad, o ningún estudio nos ha dado este tipo de que ya nos indique que ha resultado efectivo para el COVID. Por eso es que en esta búsqueda de opciones terapéuticas, pues nos dirigen, como quien dice, a utilizar inmunomoduladores. Y esto es lo que vamos a ver eh, al final de hoy. Obviamente aquí hasta la fase 2, pues podríamos utilizar inmunomoduladores para no llegar a la fase 3. Por eso es que ustedes pueden ver en esta tabla, creo que es una de las más didácticas que podríamos tener, ¿no es cierto? En donde al inicio, pues el diagnóstico de laboratorio, como ustedes saben y todos, el PCR, pues no, en el día 1 aparentemente ya es detectable, ¿sí? El PCR, el, la, el IgM obviamente es negativo todavía en los primeros días, ¿no? Porque aquí tenemos los días de infección y este es el primer día de contagio, ¿no? Entonces, aparentemente hasta el día
7, 7, 8, pues realmente no tendríamos IgM positivo. A partir de esto sí ya comienza a presentar IgM, ya, e incluso en el día 14 nosotros tendríamos ya IgM positivo. O sea, quiere decir que estos anticuerpos ya estarían en nuestro organismo y presentarían. ¿Esto qué significa? Que obviamente es el proceso infeccioso agudo, ¿no? Donde vamos a tener ya reacción de este tipo de anticuerpos. El IgG, obviamente, aparentemente se presenta a partir del día 14, ¿no? Y obviamente va aumentando para sí tener, no sabemos el tiempo prolongado en el que pueda presentar, pero como ustedes saben, todos sabemos que el IgG pues sería para, ya queda en nuestro sistema inmunitario de por vida, se podría decir, pero con este tipo de virus no está dado la última palabra. Y también en esta tabla divide en etapas, ¿no es cierto? Entonces tenemos una etapa inicial, que sería los 8 primeros días, que sería la etapa viral, ¿no es cierto? Luego tenemos etapa de inicio de la respuesta inflamatoria e hipercoagulabilidad, ¿ya? Y en esta también sería una etapa luego de una trombofílica y autoinmune, para pasar a una etapa de gravedad, ¿no? Entonces, claro, aquí dentro de esta etapa, obviamente las severidades son las que van y va extendiéndose hasta el estado crítico. Incluso ahora ya tenemos estadísticas y esta se ha mantenido porque esta es una tabla que ya se la manejó en marzo, en abril, ¿no? Claro, y no ha cambiado mucho en los porcentajes, es así que el 35 al 45% pues pasa asintomático, ¿no es cierto? El 30 al 35% pues es leve. Aquí obviamente tenemos que ver que no tiene el paciente factores de riesgo. Ya, en cambio, luego pues aquí en los leves hemos encontrado que, claro, aquí hay varones mayores de 50 años, mujeres mayores de 50 años, con morbilidad, que son los pacientes que pasan a esta etapa, ¿no? Y obviamente en esta misma etapa, pasando a la siguiente, pues un estado moderado, que es del 15 al 18%, ¿no? Hay pocos son, como quien dice, sin factores de riesgo, pero la mayoría, pues obviamente, con factores de riesgo, o por lo menos con edad mayor a 50 años y en las mujeres mayor a 55. El estadio severo grave, un 5 a 7%, ¿no? Y un estadio crítico del 3 al 5%. ¿Dónde vamos a poder atender? Esto es lo que nos preguntamos todos, porque realmente atenderlo en domicilio con ciertas medidas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un aislamiento, un control, incluso no necesariamente tiene que ser médico, ya, pero si pasa a la siguiente etapa, ¿no es cierto? Vamos a ir a aislamiento con control de salud. ¿Por qué? Porque ya si seguimos en la etapa, vamos a tener que hospitalizarlo, ¿no es cierto? Pero con cuidados mínimos, ¿no? La otra es que va ascendiendo y obviamente la hospitalización tiene que ser con oxígeno disponible porque ya comienza a tener dificultad respiratoria y obviamente esto nos va a llevar a las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Cuando ya pasa a los estados graves. Cuando hacemos ya en los estados graves, esto es con ventilación mecánica, ¿no es cierto? Entonces, luego vamos a ver cómo estamos con la ventilación mecánica. Signos y hallazgos, ¿no? En la parte inicial, en los primeros días, digamos que los 6 primeros días, la mayoría o muchos no hay sintomatología ni signos mayores, ¿no? Luego de estos días tal vez vamos a presentar, obviamente, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, todavía va a ser aceptable, se podría decir, con un 92%, ¿no? Las radiografías de tórax, aquí todavía no encontramos infiltrados, o pequeños, ¿no? Pequeños infiltrados con vidrio esmerilado.
En los exámenes, obviamente, sí podríamos encontrar dímeros D mayor a 1000, LDH elevadas, plaquetas mayores todavía a 120.000. En la siguiente fase, obviamente, a partir del 8º día, podemos encontrar que la frecuencia respiratoria, obviamente, si va empeorando, va comenzando a aumentar a 22 por minuto. La saturación, obviamente aquí ya aire ambiente comienza a descender, 90 menos del 92%, menos del 90%. Entonces aquí sí ya comenzamos a tener, a más de los signos de gravedad, pues ya los exámenes alterados, ¿no? Entonces la radiografía obviamente ya viene con infiltrados, el dímero o los exámenes complementarios de los que hablábamos de factores de gravedad ya vienen alterados, ¿ya? Y obviamente pasamos ya a presunción de trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Porque ya comienza la desaturación, los problemas respiratorios ya pasan a ser ya grados de insuficiencia. Entonces, por lo tanto, pues ya estos signos de gravedad sí pasan para lo que tenemos en los siguientes días, que es ya cuidados críticos. El plan terapéutico. De inicio, y obviamente aquí es donde tenemos que tratar de nosotros reducir este aumento de signos de gravedad. Entonces, por lo tanto, pues la idea y la intención nuestra es obviamente reducir la replicación viral, ¿no es cierto? Entonces aquí vienen y tenemos que hacerlo valorando los riesgos, ¿no es cierto? Los riesgos, beneficios y obviamente un aislamiento controlado. Este sería el plan terapéutico con todos ya los pacientes que en este caso estamos viendo que son contagiados. Entonces nosotros al reducir la carga viral, pues es lo que pretendemos, ¿no es cierto? Si hay riesgo trombótico, pues vamos a evaluar también, y es por eso que tenemos la terapia coadyuvante, y por eso dentro de esta terapia coadyuvante, pues obviamente heparinas de bajo peso molecular es lo que nos ha ido bien, entonces haciendo una profilaxis trombótica, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas, de tratamientos, vamos a valorarlos, ¿no? O sea, el riesgo de sangrado, pues la terapia inmunológica y al reducir la carga viral, es lo que hasta este momento, ¿no es cierto? El día 11, hablemos así, y por qué no decirlo hasta el 14, es donde sí tendríamos que trabajar y obviamente ya vamos a dar las potenciales, las potenciales terapias. Aquí ya nosotros en esta etapa o en la siguiente etapa pues comenzamos a utilizar oxígeno, ¿no es cierto? La terapia antitrombótica es de ley, esas tenemos como terapia coadyuvantes. La siguiente, pues obviamente ya es para pasos a cuidados intensivos, digámoslo así, o ya grados severos, que es donde tenemos que tener un soporte ya, o pensar ya en el soporte ventilatorio, hemodinámico y terápico, y toda la fase de gravedad que nos da el COVID-19. Hablando de las terapias potenciales, ¿no es cierto? Sí tenemos que aquí o hemos iniciado incluso con acitromicina, ¿no? Y también ampicilina más sulbactam. Aquí podemos hablar de que las terapias potenciales antibióticas, obviamente, si nosotros sabemos que es virus, pero hemos estado dando las terapias antibióticas, terapias retrovirales, ¿no? En donde, digamos, nos ha ido bien porque no hemos pasado o no hemos progresado en todos los pacientes hacia los estados de gravedad. Pero en todo caso, eso es lo que vamos a hablar luego. Aquí tenemos también, o sea, terapias potenciales con acitromicina y hidroxicloroquina, que ya vamos a ver en el último estudio cómo están este tipo de pacientes, de terapias, perdón. Para la tabla anterior que teníamos, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a tener
algo más resumido, nada más esta tabla, ¿no es cierto? Entonces, aquí también tomamos en cuenta el día cero, el día de contagio, ¿sí? Los síntomas o los inicios de los síntomas, pues son a los 5 días, ¿ya? Y nosotros, por tema de lo que estamos hablando el día de hoy, obviamente hasta aquí en la hospitalización quisiera que ustedes tomen muy en cuenta que tenemos el día 10 y el día 11, ¿sí? Nuestra fase, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la fase de la enfermedad, obviamente, antes del día cero, somos todos y esperamos no contagiarnos y tener las medidas de, de- de seguridad, ¿no es cierto? La viremia, obviamente, vamos a hablar desde el día cero hasta el día 10, ¿ya? En la parte de hospitalización, en la parte aguda, obviamente donde nos va a dar una neumonía, en este caso una neumonía atípica, ¿no? Y una fase de recuperación o estado de gravedad. Igual, lo mismo, ¿no? Estos son los marcadores con los que nos hemos trabajado y lo que en otros lados o en la mayoría de no necesariamente hospitalizados, pues hablamos los periodos de ventana, estadio temprano, fase activa y fase final. Esta es otra clasificación con la que nos hemos estado llevando. Igual aquí tenemos, ¿no? Estadio 1, ¿no? En la parte de acá, es la linfopenia, ya encontramos linfopenia, incrementos de la LDH, incrementos del dímero D. Ya en la fase 2 ya tenemos una saturación de oxígeno que nos lleva a la hipoxia, ¿no? Y con las elevaciones también de los otros marcadores. Y así es como en la fase 3, obviamente, ya tenemos todos ¿qué? Los marcadores elevados. Aquí un poquito para diagramar la misma tabla, obviamente, y para que nos demos cuenta de lo que es la carga viral. Ya he demostrado la carga viral. Obviamente, cuando nosotros nos contagiamos, no tenemos carga viral, por eso es que los antígenos, anticuerpos no están todavía, no hay sensibilidad para este tipo de marcadores, ya, pero conforme va ascendiendo, obviamente también tenemos lo que es la respuesta de los diferentes marcadores, que concuerda con las otras tablas que ya hablamos anteriormente, ¿no? Entonces aquí, obviamente, cuando tenemos la mayor carga viral es cuando necesitamos hospitalizarle al paciente porque ya nos va a presentar, obviamente, los estados de gravedad. Con esto, nosotros pues podemos hablar de que la pandemia del COVID-19 representa una emergencia mundial sin precedentes, ya que ha infectado, como ustedes saben, a más de 3 millones de personas, ¿ya? En todo el mundo. Y ya es la nueva pandemia más letal que la que apareció hace 40 años, ¿no es cierto?, con el SIDA, ¿no? No, ahora, ¿qué nos va a quedar de experiencia aquí? ¿No? Es que nosotros nos vamos a tener que manejar y por mucho tiempo, y mientras no exista la vacuna, obviamente una vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque ya esto, si no tenemos cura, pues obviamente lo más probable es que todos al menos los trabajadores de la salud, ¿no es cierto?, de las redes públicas, privadas y todos, debemos a orientarnos a una atención con enfoque de riesgo, ¿no es cierto?, para identificar y obviamente notificar, porque ahorita estamos obviamente con toda la pandemia encima, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, por ejemplo, Guayaquil, ¿no es cierto? Eh, se, se, se dio que no solamente vino la pandemia, sino que ahí la vigilancia epidemiológica también se combinó. ¿Y qué es lo que pasó? O sea, con el sarampión, con el dengue. Entonces, ahí es donde tendríamos que manejar. Bueno, en cierta forma, en la sierra, digamos que tenemos menos casos, ¿no? Pero, pues, o sea, obviamente este tipo de vigilancia epidemiológica, pues la vamos a tener que tener por muchísimo tiempo todavía, porque no tenemos ni cura ni vacuna, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esta vigilancia, podríamos hablar también, ¿no? Con los niños, por ejemplo, el síndrome inflamatorio multisistémico es una de las enfermedades que ya vino con el COVID a confundirnos, a meternos
como quien dice, con otra patología y peor aún, ¿no? Con más letalidad que antes. Tanto es así que, por ejemplo, la enfermedad de Kawasaki, ¿no es cierto? Una enfermedad, una vasculitis autolimitada en la infancia, pero que, o sea, nos comenzó a causar problemas y obviamente para nosotros el diagnóstico, pues, que se confundía, ¿no? Entonces el diagnóstico diferencial aumentaba en los estados de gravedad y no podíamos manejarlo de una forma oportuna, el uno o el otro. Como ustedes pueden ver, un algoritmo, ¿no?, del Hospital Luis Bernaza, en donde, claro, todo caso sospechoso obviamente tenía que ser visto, ¿no?, analizado. ¿Sí? Este es otro que tenemos ya desde abril, no ha cambiado en mucho, ¿no? Entonces, donde tenemos los síntomas leves, moderados, graves, en donde los leves incluso presentaba anosmia, diarrea, odinofagia, cefalea, sensibilidad cutánea, astenia, con estos, ¿no? O sea, con estos signos, pues es lo que nos hemos manejado como para ver qué es leve, moderado o grave y ver dónde podemos tratar, ¿sí? Quiero presentarles, pues obviamente, este es el de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina de Emergencias, ¿no? Cuando nos preguntamos, creo que tengo coronavirus, ¿qué debo hacer? ¿No es cierto? Entonces aquí es donde no tengo factores de riesgo, tengo factores de riesgo, entonces todo este tipo de cosas es lo que nos ha hecho a nosotros que podamos tratarlo al paciente tanto ambulatoriamente o con la necesidad de hospitalizarlo, ¿sí? Bueno, cuando nosotros podemos manejar, ¿no es cierto?, los grupos de riesgo para coronavirus, esto es lo que nos enseñó a dónde poderlo manejar. ¿Por qué? Porque los signos y síntomas de coronavirus, obviamente, no es que eran ocultos, nos venía con los pacientes. Lo que daba es el factor de riesgo, ¿ya? Entonces, así a grosso modo, con todo lo que hemos visto, pues ustedes pueden darse cuenta que sí hemos podido, o sea, irlos manejando y casillando en dónde podríamos tratarlos, ¿no? Y así es que los signos y síntomas de gravedad, pues, son los que nos hemos ido viendo. Algo que quería presentarles, obviamente, son las manifestaciones neurológicas del COVID-19. En realidad, eh, no son muchas, pero sí las teníamos y obviamente esto nos hacía que claro, ¿no? Ya cuando España tuvo los síntomas, nosotros en todo caso tuvimos que prevenir eso y obviamente las manifestaciones del sistema nervioso, como ustedes vieron, o sea, fue a nivel del gusto, el olfato y la vista, ¿no? Entonces esto fue como comenzaron y obviamente eh, a veces éramos racios en pensarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, más fue el personal de salud el que presentó este tipo de signos y síntomas y claro, todo el mundo creíamos que nos íbamos para la parte respiratoria, ¿no? Pero no, fue diarrea y lo neurológico. Es por eso que quería que sí, que esto quede como precedente y que sí, que así se presentó el COVID. Nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Ya como enfermedad y todo esto, que es como vamos a vivir, porque realmente va a ser como nuestro modo coronavirus de vivir va a tener que ser muy tomado en cuenta, ¿no? Entonces, donde más nos vamos a contagiar, pues está, y ustedes ven la parte roja, ¿no? Hospitales, transporte público, plazas, mercados, reuniones, eventos religiosos, bares, discotecas, todo este tipo de cosas. Eh, esta es para eso, ¿no? O sea, para decirles, miren, o sea, esto es donde nos podemos contagiar facilito, ¿no es cierto? No tanto en la casa, ¿ya? Y obviamente esto fue eh, anteayer publicado, ¿no es cierto? Donde nosotros aparentemente en Quito tenemos disponibilidad de camas COVID-19, ¿no es cierto? Hospitalización 273 por la parte de la red del Ministerio de Salud Pública, ¿no es cierto? UCI 113, y ahí dice disponibilidad de hospitalización 14 y UCI 8 camas.
pero ya realmente ustedes saben que eso cambió a cero. En la red del IES también, ¿no? Entonces, también no tenemos UCI cero, hospitalización cero. La disponibilidad de camas a nivel de la policía, ¿no es cierto? Hospitalización 12, UCI 6, disponibilidad cero, ¿ya? Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Esto nos ha ido dando cuenta de cómo nos está invadiendo, digamos, la pandemia, cómo nos está teniendo a nosotros los médicos, en realidad, en la búsqueda de algo efectivo y, y realmente no, nos ha dejado corto a nivel mundial, porque hasta ahora, pues, no sale, y mientras no salga la vacuna, pues, nosotros no tenemos un tratamiento específico. Por eso es que estos son los signos de alarma que tenemos. La disponibilidad de camas, como ustedes ven, es cero, ¿no? Y aquí viene el resumen, obviamente, de las terapias con las que se ha estado probando. Este tipo de terapias, obviamente, no, como ustedes pueden ver, son empíricas. En realidad, ninguna de todas las que pongamos aquí han tenido éxito aceptable, como para decir que es un tratamiento, ¿no? Sino que estamos probando las terapias. Entonces, así ya podemos hablar de la ivermectina, ¿no es cierto? El plasma convaleciente, ya los antivirales, ¿no es cierto? También la hidroxicloroquina, la cloroquina, obviamente, ¿no? Aquí tenemos que hablar de que todos los antibióticos que hemos utilizado, y ustedes mejor que nadie saben que no nos va a surgir efecto, porque, claro, son virus los que nos están atacando, más no bacterias, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que tener una alternativa. ¿Cuáles son las alternativas? Pues los inmunomoduladores, ¿ya? Estos hemos estado utilizando a nivel de hospitalizados graves, ¿sí? Con los pacientes, ¿ya? Pero todos están bajo evaluación todavía. O sea, el remdesivir, el plasma convaleciente, los corticoides, ¿no? Lo último que salió es que, claro, en Europa, pues la dexametasona no está funcionando bien, en este caso los corticoides, pero claro, en el momento donde tenemos la acción de todos ¿qué? Todo este despeño de las interleuquinas, ¿no? Los inhibidores de la interleuquina 6, todos estos son y son realmente bajo evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía están en estudio, pues todavía estamos probando y nada que ver, o sea, no tenemos todavía. Tanto es así que obviamente la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología a la cloroquina y la hidroxicloroquina nos recomienda, no está recomendado. Entonces, vamos a hablar, pues, de qué más podemos hacer, porque el tratamiento no tenemos, pero aquí tenemos coadyuvantes, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos tratamientos empíricos para la neumonía, en este caso la neumonía típica, ¿no es cierto? Obviamente estamos seleccionando pacientes, pero hacemos tratamiento empírico. La prevención y evaluación del tromboembolismo venoso, obviamente lo hacemos a todos los pacientes, ¿sí? Esto digamos que no como tratamiento, pero sí nos ha ido muy bien en evitar que la patología hemolítica o a nivel hemática, pues nos vaya bien. La incertidumbre sobre el uso de AINES, pues, obviamente nosotros hemos descartado, de acuerdo a la OMS, también tratamos de no dar los AINES, a no ser que sea estrictamente necesario, porque sea parte del tratamiento de las enfermedades o de las comorbilidades. Evitamos, obviamente, los medicamentos nebulizados por el tema aerolización, ¿no es cierto? Porque imagínense, si les nebulizamos y es el paciente COVID positivo, pues nos va a contagiar todo el ambiente y obviamente nos quedamos con el uso de los inhaladores en el caso de que sea necesario, igual como en el anterior, ¿no? El manejo de los medicamentos crónicos, pues lo seguimos manejando, obviamente, y tenemos que ser partícipes de que sí, la enfermedad de base es la que tenemos que tratarla y el COVID obviamente es con lo que tenemos que luchar. Agentes inmunomoduladores, ¿cierto? Esta es
la última innovación, se podría decir, en donde la OMS, aquí a nivel de Ecuador, tenemos ya el consenso que se dio por parte del Ministerio de Salud, en donde la participación de los médicos fue que también podemos utilizar estos inmunomoduladores. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente con el interferón. Y el control de la infección, ¿no? Aquí al hablar del control de la infección es como les digo, o sea, ¿qué hacemos? La enfermedad de base, si tenemos alguna otra enfermedad, más de la infección del COVID. Entonces hablemos un poquito en este momento de qué es el interferón, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar que el interferón alfa es un tipo de medicamento llamado modificador de la respuesta biológica, ¿no es cierto?, que está dentro de los inmunomoduladores y que es lo que nos va a hacer a nivel del sistema inmunológico. Este modificador, pues obviamente nos va a potencializar el sistema inmunológico, ¿sí? Es un tipo de proteína dentro de las también llamadas citoquinas, ¿no?, que es donde realmente va a actuar. ¿Por qué? Porque nosotros sí producimos nosotros el interferón, o sea, nuestro organismo, nuestras células producen esta proteína, ¿no es cierto? Entonces, es de las familias de las citoquinas y obviamente son las que se encargan, una vez que llega el virus, ¿no es cierto?, se encargan de inhibir la reproducción de los virus. Entonces, a nivel de las células infectadas, pues es como actúa el interferón. Por lo tanto, pues, obviamente, ese es el tipo de acción con el que nosotros, como inmunomodulador, estaríamos trabajando. ¿Cuál sería la idea de los inmunomoduladores, no es cierto? Si nos van a potencializar nuestro sistema inmune, obviamente quiere decir que van a trabajar en nuestro cuerpo antes de que llegue incluso la enfermedad. Entonces, por eso es que nosotros estamos hablando de que una profilaxis a nivel del sistema inmunitario, pues nos vendría bien. ¿Qué tal si, por ejemplo, a los que estamos en primera línea, nos llamamos primera línea, pues todos los trabajadores de la salud, ¿no es cierto? En este caso, los médicos, enfermeras, ¿no es cierto?, trabajadores de los hospitales. También llamamos primera línea a los bomberos, ¿no?, a los policías. En este caso nosotros tenemos policías metropolitanos, todos los que estén en atención directa, ¿no? Porque ya con la apertura de los trabajos, pues también los que tengan atención directa al cliente, ¿no? Ya comienzan a tener línea directa, ¿ya? Esto obviamente es recomendado también por la OMS, como les decía, y obviamente con la, con la, el, con el aval del Ministerio de Salud Pública, donde en el último consenso, pues, que se elaboró aquí a nivel nacional, eh, recomiendan la actuación del interferón. El interferón alfa se puede administrar de varias maneras, ¿no es cierto? Y esas son las bondades con las que podemos trabajar como medicamento profiláctico y terapéutico, ¿sí? Entonces, nosotros ya lo hemos probado, ¿no? A nivel intramuscular, subcutáneo, intravenoso, y obviamente, ¿no?, a nivel terapéutico hablamos de la inhalatoria. Esto hace que, ¿no?, en nuestros pacientes de hospitalización sea muy bien manejado, pero la mejor ventaja es que también lo podemos manejar a nivel ambulatorio, ¿no? Entonces, por eso es que eso en realidad va excelentemente. El interferón alfa recombinante, que ya existe a nivel mundial, ¿no es cierto?, y como fármaco usado en las diferentes patologías, en este caso, es más que probado a nivel de la hepatitis B y C. Entonces, nosotros, pues, esta bondad ya la tenemos, actúa muy bien a nivel de la replicación viral, inhibiendo este tipo de acción a nivel del virus, y por eso es que
los pacientes pues van a beneficiarse, o creemos que se va a beneficiar pues con este tipo de interferón. Obviamente, ¿no? Ahora, si hablamos nosotros de interferones, tenemos, ¿no? Los tipo 1, tipo 2, tipo 3, alfa, beta, gamma, ¿no es cierto? Entonces, justamente los alfa 2B, porque nada más se diferencia el 2A del 2B por su cadena de aminoácidos, ¿no? Pero este humano recombinante, pues es el que va a actuar a nivel de la replicación viral. Entonces, si producimos, ¿no es cierto?, el interferón, pero ¿qué es lo que pasa en los pacientes vulnerables? No van a tener las cantidades suficientes. ¿Por qué? Porque ya entró el virus a nuestras células, destruyen la célula, entonces destruyen al interferón. No tendríamos con qué nosotros combatir al interferón. Entonces, por eso es que recomendamos a los de primera línea, en donde van a estar expuestos, ¿no es cierto?, que estén con sus barreras, con su resistencia a la enfermedad, pues completa, o sea, que esté de la mejor manera. ¿Para qué? Para que así no nos, de una forma u otra, los receptores, ¿no es cierto?, para el COVID, que en este caso el coronavirus, pues no se presenten de una forma directa, no puedan ingresar a nuestras células, que sería la una forma como actúa el interferón, y la otra, obviamente, en la replicación o a nivel del ARN, en la replicación viral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si en la replicación viral es donde está actuando, obviamente lo que no va a presentar es la patología con una carga viral alta. ¿Qué quiere decir esto también, no es cierto? Que en todo caso la sintomatología va a ser mínima, tal vez puede pasar como en los asintomáticos, ¿no es cierto? O tal vez fiebre, ¿no? Un síndrome gripal, ¿no es cierto? Pasajero, ya donde no tengamos que utilizar más que, o sea, paracetamol se podría decir, y obviamente la patología pues se la lleve de la mejor manera, no agrave la enfermedad y ni siquiera tengamos que hospitalizar. Esa es la idea del por qué estamos recomendando este tipo de eficacia, de que el tratamiento terapéutico, ¿no es cierto? Lo estamos viendo que sí, que dentro de lo que es la eficacia ante el COVID, pues lo está presentando. Por eso es que nosotros, o sea, obviamente dentro de las propiedades y ventajas que tiene el interferón alfa 2B, pues de uso preventivo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hablar, porque curativo no tenemos, ¿no es cierto? Tratamiento no hay. Mientras no exista vacuna, no hay. Pero en el uso preventivo, y si nos vamos a la prevención, pues nosotros estamos hechos para eso. O sea, como médicos pues, tenemos que tratar dentro de la prevención, ¿no es cierto? ¿Ya? Y terapéutico, pues en uso de pacientes diagnosticados para que en todo caso la enfermedad la podamos minimizar, se podría decir, para que la enfermedad la podamos atenuar, ¿ya? Y no pasemos a estados de gravedad. Esos son el por qué el día de hoy, o sea, estamos hablando de que necesitamos un interferón, ¿no? ¿Cómo hacemos el tratamiento profiláctico, ¿no es cierto?, del interferón? Obviamente la posología es de 3 millones de unidades de interferón 3 veces a la semana, ¿no? Por 2 semanas. Entonces, esto es lo que intentamos de que se disminuya considerablemente primero, pues obviamente de forma profiláctica, entonces en adquirir el COVID-19 o la enfermedad, ya porque esa es la idea de las ventajas que tiene del interferón. En la parte terapéutica, obviamente estamos hablando de que la idea, la vía ideal, ¿no es cierto? Y estamos hablando de que, claro, el COVID-19 afecta más al aparato respiratorio, ¿ya? Y por eso es que
estamos indicando que sea por la parte de nebulización. Es más, esto es lo que en los países, tanto en Francia, en Europa, digámoslo así, principalmente pues con la utilización de la forma de nebulización, fue como se ha disminuido y han ido bien los pacientes, han salido de la enfermedad sin pasar a gravedad, ¿no? Y es por eso que nos vamos a tener que enfrentar a una problemática, porque esta problemática, eh, si no tenemos vacuna, ¿no es cierto? No tenemos tratamiento específico, el coronavirus nos va a mantener, obviamente, todo un buen tiempo, al menos hasta que no exista la vacuna, pues con la vigilancia sanitaria que podríamos en realidad estar todos los días, ¿no? Tenemos que damos el alta de hospitalización, pero de hospitalización los signos de alarma. Entonces, todo este tipo de cosas pues, nos va a tener como una problemática que hoy por hoy, pues, en cierta forma, vamos a tratar de minimizar, como dijimos, con este interferón, ¿no? Y ante la urgencia, o sea, vean, o sea, costo-beneficio, ¿no? Porque en cierta forma, y la mayoría de gente me puede decir, sí, pero es que no hay evidencia, ¿no? Y la evidencia que tenemos es obviamente in vitro, como ustedes pueden ver. O sea, así es como comenzamos, ¿no? La cloroquina comenzó en España a darse y se creía que sí, que podía ser tratamiento, ¿no? Inmediatamente salió de que no, y obviamente aquí cuando comenzamos la pandemia teníamos más contraindicaciones que adjudicaciones de que había efectividad. Entonces, esta problemática pues va a quedar planteada, queda para ustedes. Obviamente, con luego las preguntas del caso, pues quisiéramos nosotros pues dejar hasta aquí. El tratamiento no tenemos, pero la terapéutica es la que vamos a hacer que sí exista para que nuestros pacientes no pasen a estados de gravedad. Les agradezco muchísimo haberme escuchado y esto es lo que tenía preparado para ustedes. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Les saluda el doctor Le Gutiérrez. Después de la disertación del colega Andrés Palacios, podemos nosotros determinar 4 disyuntivas. Para nosotros los médicos nos va a poner mucho en estado de alerta farmacopea, en estado de alerta de cambio en estructura de prescripción médica, porque justamente estos cambios de moléculas, son moléculas biológicas, moleculares, que van a dar una apertura interesante en los tratamientos actualmente virales. Lo he cernido en 4 partes rápidamente por el tiempo, no voy a cansarlos. Quiero determinar 4 cosas importantes. Y hemos visto que la linfoquina, que es interferón, que es considerado como una linfoquina, conocer el mecanismo de acción. Estamos claros nosotros que es una molécula o es una sustancia o es un organelo estructural nuclear. Estimado doctor, Sí, sí le escucho. Mil disculpas que le interrumpa. Tal vez usted dispone de alguna presentación. No. ¿Ya? No. Estoy hablando de un resumen, sí. Nada más de eso era. Por favor, para que siga. Mil disculpas la interrupción. Perdón. Mencionaba que vamos a mencionar 4 disyuntivas. Justamente los colegas como médicos, ¿qué nos interesa conocer? Al interferón como un mecanismo de acción, en este caso es una linfoquina, citoquina, es una proteína, que tiene una acción referencial, exclusivamente, como dijo el doctor
Palacios, tiene una función señalizadora, ¿no? Que esto va a activar a diferentes procesos celulares. Obviamente, como el nombre dice, el interferón va a interferir la replicación viral. Vale comentar que el interferón tiene casi 50 años, 60 años de descubierto. Se reactivó en los años 78 cuando un líder cubano justamente habló con el descubridor de la molécula y mencionó que este tipo de sustancia interferón le fue muy bien en Estados Unidos por ser una sustancia actinoplástica, es decir, ya se consideró el interferón como una sustancia antiproliferativa. Es decir, aquellos casos neoplásicos. Hablamos del año 76-80. Luego la apertura del año ya 81, ya Cuba acoge como investigación propia la molécula. Y luego se hace la investigación del caso. Pero lo más importante es que Cuba ya en el año 86 ya utilizó en una pandemia llamado, ¿cuál? Dengue. Usted sabe que el dengue en nuestro país afectó hace 3, 4 años. Justamente utilizaron interferón leucocitario, es decir, utilizaron el plasma primero y sacaron el interferón que deriva de los leucocitos. Y luego obtuvieron la molécula ya artificial, llamado interferón alfa 2B recombinante. Ojo, pero colocan que es interferón 2B humano. Es decir, cómo ellos simplifican la sustancia y le dan una denominación humano, porque justamente es una estructura molecular. A tal punto que fue considerado interferón como ¿qué? Como retroviral, antineoplásico, inflamatorio y en procesos antivirales. Sin decir que esto no es una vacuna, que quede muy en claro con la posición que dijo el colega. Esta es una verdadera alternativa para los procesos virales, justamente que van a inhibir la replicación a través de sus moléculas de ADN. Aparte de eso, se mencionaba el interferón, ya como le dije, es una estructura muy conocida, ¿no? En nuestro medio todavía está siendo recién aceptada. Pero en otros países ya es considerado como un verdadero profiláctico. Y justamente en China se utilizó en más de 70, 80 regiones de China, utilizaron ya como un proceso preventivo. Sobre la primera barrera de contacto a nivel de los nosocomios, los hospitales, en la verdadera pandemia, que fueron los médicos, enfermeras, tecnólogos. Y tuvo una excelente respuesta. Hubo casos realmente interesantes. Todavía no existe un estudio muy bien definido. La OMS tuvo intención, digo porque tuvo intención a través de estudios solidarios, que se consideró en 70, 80 países para la investigación. Pero lamentablemente a finales del mes de mayo la revista Lancet dijo, hagamos un stop porque lamentablemente una de las moléculas del tratamiento, porque son 4 tratamientos que se determinó, estaba provocando muerte súbita. Ya el doctor lo dijo justamente qué tipo de sustancia tiene ese inconveniente. Pero sin embargo se ha determinado algunos estudios pequeños e interesantes a través de la revista RICMIX en Cuba. Se utilizó casi 800 pacientes, de los cuales se aplicó ya el interferón justamente a nivel intramuscular. Con enorme éxito en aquellos pacientes infectados justamente por prueba PCR positivo, reduciendo la letalidad casi un 2.3%, que es bastante. Luego de eso, en otros países no ha habido un estudio, pero sin embargo en el año 2017, en Guayaquil,
ya no utilizan el interferón alfa, sino el interferón gamma para identificar casos de tuberculosis que produce una atropatía inflamatoria. En el 2017 ya hubo un indicio, ya justamente ya puede utilizar al interferón como terapia, justamente en pacientes infectados con tuberculosis. Luego entramos al detalle como un extracto número 2, que justamente el interferón es necesario aplicarlo para tener una experiencia en la prescripción. De todos casos, si no tenemos un verdadero concepto de la molécula, es difícil en este momento que nuestros colegas puedan acceder. Pero ¿cómo nosotros accedemos? A través justamente de casos en estudio. No tenemos estadística, pero pensamos que de aquí a 3 meses nosotros vamos a brindar una estadística sistematizada a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? Aparte de eso, nosotros como experiencia acá en Guayaquil, donde fue el impacto bastante grande en el mes de marzo, donde sin números de redes sociales se determinaba cualquier tipo de tratamiento con un respaldo científico. Hubo una falacia informática, ¿no? Pero nosotros, con experiencia propia, justamente yo fui uno de los afectados con COVID, me decidí a utilizarlo, obviamente como todo profesional, con temores, porque obviamente no es sencillo prescribir a pacientes que hacerlo con uno mismo. Justamente yo utilicé el interferón, pero un detalle, no utilicé solo, lo diluí en ácido ascórbico. Tuve una buena respuesta realmente, una respuesta muy significativa a la semana. Mejoró la parte de la resistencia pulmonar, porque juntamente yo tuve también una ligera disnea. Y el desarrollo de mejoría fue inmediato. Es donde ahí uno coge confianza, porque aquí en el Guayaquil no se utilizó el interferón como una molécula para tratamiento en los casos de interferón. A tal punto que en estos momentos en Guayaquil, a través de reuniones, se determina otro tipo de terapias. Una terapia ambigua que justamente ha tenido enorme aceptación. Y justamente tal vez por el precio, que ustedes saben que es la cloroquina, pero todavía no se ha determinado a ciencia cierta la utilización de interferón aquí en Guayaquil. Y eso se implicó un poquito para no hacer un total convencimiento a nivel local, cuando el interferón justamente tiene un beneficio realmente importante a nivel orgánico. Aparte de eso, como extracto número 3, como le decía, los temores profesionales, ¿no? De conocer un producto nuevo. Si bien es cierto, el interferón vamos a aplicar a un nombre nuevo llamado medicina genómica. Si uno de los colegas que me escucha de medicina genómica, ¿qué es? Es la verdadera descubrimiento de la enfermedad como un mecanismo de acción. Lamentablemente, el 80%, 90% de las enfermedades no son descubiertas por su mecanismo de acción. Conocemos que el COVID, el SARS-CoV-2, actúa a nivel de un receptor a través justamente del ECA2, que es un receptor, ojo, es un receptor que eso implica que antes de entrar a la célula ingresa el receptor y luego hace su acción en interferón. Pero este tipo de situaciones es lo que se llama medicina genómica. Y hasta el punto que la medicina genómica te da la apertura de un tratamiento predictivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, al conocer justamente a través de pruebas, como ya determinó el colega Palacios, pruebas ya sea
de la polimerasa, dentro de las primeras semanas de los anticuerpos, podemos determinar si acaso sea positivo, inmediatamente pensar que es un COVID y aplicar el interferón en aquellos casos de manera inmediata, de tal manera que vamos a atenuar la sintomatología en algunos pacientes. Es importante nosotros conocer que la solución del interferón, si bien es cierto, este tipo de charlas son muy beneficiosas y muy ilustrativas al escucharnos, pero también es la concientización profesional de cada uno de los colegas que me está escuchando. Nosotros, nuestro interés no es mercantil, nuestro interés es sanitario. Nuestro interés es un derecho sanitario que debemos nosotros aplicar. Obviamente, por situaciones políticas, ¿por qué el interferón no ha estado desde el inicio? Que es muy interesante. Nuestro país vecino, Venezuela, con el presidente Maduro, en enero, febrero, él llevó un equipo de profesionales a Cuba, llevando 250,000 muestras de interferón, distribuida a los centros de atención ambulatoria en Venezuela. Pregúnteme cuánto es la letalidad en Venezuela. No llega ni siquiera al 6%. Pregúnteme cuánto es la letalidad según las estadísticas emitidas de nuestro gobierno. Está entre 8 y 9%. Ahora se ha obtenido que Ecuador es uno de los países con más letalidad en Sudamérica. Pero bueno, es importante reconocer que el interferón es una verdadera posibilidad para poder nosotros tener una verdadera prevención profiláctica en casos leves y también moderados. Como extracto 4, y para finalizar, nosotros debemos estar concientizados que justamente la medicina debe ser siempre investigativa. Por lo tanto, actualmente tenemos al interferón como una molécula, como una linfoquina, como una estructura genómica aplicada en los casos de COVID. Pienso que la experiencia que hemos tenido nosotros con el doctor Andrés Palacios, justamente en este momento en Pichincha, está la pandemia con un rango bastante preocupante. Si bien es cierto, lo hemos considerado como condición de tránsito, semáforo amarillo, verde, pero sin ningún tipo de vivencia o de caso de estudio. Lamentablemente no se ha conformado un verdadero grupo humano de investigación del COVID, ¿no? Y pasamos de semáforo amarillo, verde, como que fuéramos cualquier tipo de una esquina de un barrio. Entonces, pero nosotros estamos proyectados justamente para esto, ¿no? Para llegar al médico y justamente mostrarle esta nueva alternativa, más que nueva, una terapia que puede tener confianza en su prescripción médica. Así que estamos nosotros para poder llevar una guía, como acaba de expresarlo el doctor en sus diapositivas, que nosotros estamos frente a un tratamiento que podemos darle mucho beneficio para los pacientes infectados con COVID. Doctor Andrés Palacios, aparte de eso, sus experiencias en Quito, doctor Andrés, antes de empezar las preguntas del caso, justamente para no irnos más allá, yo creo que también usted ha utilizado el interferón en pacientes y en usted mismo, que nos puede ayudar también, doctor Palacios. Sí, en realidad para nosotros pues haber hecho el tratamiento coadyuvante
con inmunomoduladores. Nos ha llevado obviamente a las personas que estamos en primera línea, como les decía, que sería justamente los que podríamos recibir, en este caso, inmunomoduladores, para tratar de tener mayor protección. Y adicional a eso, obviamente, las personas vulnerables no estaríamos contraindicados para poder recibir este tipo de inmunomoduladores y estar protegidos. Entonces, lo estamos recomendando, lo estamos probando también y obviamente el objetivo adicional a eso, gracias al laboratorio, pues que ha permitido que la molécula esté aquí en nuestro país. Ahora incluso lo tenemos dentro de la accesibilidad, porque si bien es cierto, siempre habíamos hablado de que la molécula de pronto tenía valores inalcanzables y ahora pues lo estamos probando. Dentro de eso, aquí está, ¿no? Pues la respuesta es de que adicional a los cuidados, el inmunomodulador pues nos mantiene a la gente de primera línea, obviamente con nuestras defensas, con nuestro sistema inmunológico, pues a punto, ¿no? Como para poder recibir el COVID de una mejor manera y esperando no contagiarnos, ¿no? Si así fuera, pues recibir como lo estamos teniendo en cuenta, como para que la patología, pues, no nos lleve a estados de gravedad. Es lo que podríamos decir y podríamos ver cómo podemos responder las preguntas, las inquietudes, todo lo que puedan tener los demás participantes. No sé si hay preguntas y claro que se abre la imagen como para poder conversar. Sí, buenas noches. La primera pregunta es de la doctora Cristina Flores. Dice, dosis terapéutica del Leverón. Mis estimados doctores, mil disculpas la interrupción. ¿Será que pueden habilitar sus cámaras para que les puedan ver los participantes en este momento de las respuestas, por favor? No permite habilitarlo. No permite, No está permite, bloqueado. sí. Sí, es correcto, no permite habilitarlo. Ya, permítame un minuto nada más para revisar esto, por favor. Ahora pueden probar, por favor. Correcto. Sí, perfecto, muy buenas. Listo, perfecto. Hablamos de la aplicación interferón. Bueno, nosotros sugerimos el interferón, 2 ampollas cada semana por 3 semanas, pero vale comentar algo importante, que el interferón debe ser diluido en 2 ml de solución salina. Personalmente yo lo hice con ácido ascórbico, ¿no? En todo caso es una experiencia propia de cada profesional, a tal punto que nosotros debemos conocer hasta dónde podemos prescribir a un paciente, porque puede ser que necesite todavía más semanas de la aplicación, hasta un mes. Lo importante es ver, conocer cómo están las sintomatologías del paciente y según los indicadores de medición sanitaria del COVID. Y de acuerdo a eso, nosotros vayamos agregando una molécula, porque acordemos que el interferón
no solamente actúa con una molécula única, sino que es combinada con otras terapias. El doctor Miguel Marcial. ¿Han utilizado interferón en las emergencias asociadas antivirales, ritonavir, lopinavir, hidroxicloroquina, acitromicina, etcétera? ¿Cómo les ha ido en cuanto a pacientes? ¿Mejoraron usando asociación o solo el interferón? ¿Se lo puede usar en cualquier estadio clínico? Dividámosla en dos partes, ¿no es cierto? En la primera, obviamente, que sí podemos utilizar nosotros, en este caso con los retrovirales, que es lo ideal, porque, como les decía yo, en los tratamientos, obviamente, en los pacientes, incluso no hospitalizados, ¿no es cierto? El interferón va muy bien y en este caso con los retrovirales es lo que estamos haciendo. No así, porque claro, ya la hidroxicloroquina y el resto de otros tratamientos, pues no lo hemos utilizado por la restricción que ya hay, ¿no? En todo caso, con la amoxicilina, con la acitromicina, con este tipo de antibióticos también lo hemos utilizado, teniendo una respuesta, obviamente, como les decía, ahora va a la segunda, ¿no? La enfermedad no ha progresado y no ha sido necesario con estos pacientes, pues, hospitalizarles. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? De que sí lo podemos utilizar y obviamente lo hemos combinado como quien. El doctor William Jordan. Buenas noches. Doctor, usted habló de primera línea. ¿Podría repetir y cuál sería el tratamiento para pacientes COVID? Y lo ideal sería inmediata con PCR positivo, pero tenemos el inconveniente de la demora del resultado. Hola, no escuché la pregunta, hola. Buenas noches, doctores. La pregunta es la siguiente. El doctor Williams Jordan. Doctor, usted habló de primera línea sobre el interferón. ¿Podría repetir y cuál sería el tratamiento para pacientes con COVID? Y lo ideal sería inmediata con PCR positivo, pero tenemos el inconveniente de la demora del resultado. Hola. ¿Se escuchó la pregunta? ¿Se escuchó la pregunta? No sé, Lex, ¿quieres tú contestarle? No, O sea, contéstala. Sí, bien. Bueno, lo ideal es en pacientes, obviamente, como habíamos hablado en la parte profiláctica, pero cuando ya tenemos los pacientes con sintomatología, obviamente inmediatamente, y es lo más inmediato, lo que tendríamos que iniciar este tipo de terapias, ¿no es cierto? Con el inmunomodulador. ¿Para qué? Cuando ya salga, que sería positivo, obviamente nuestro organismo y hasta que entre el virus a la célula, el interferón actúa. Por eso es que en las personas vulnerables estamos diciendo que la indicación es profiláctica, antes de que tenga el paciente la enfermedad. Ahora, con positivos, pues vamos, o sea, esa es la idea, ¿no?
que actúa a nivel de la replicación viral y la enfermedad solamente sea pasajera. ¿Por qué? Porque tenemos la sintomatología inmediata, ¿no es cierto? Y tenemos la sintomatología tardía. Entonces, obviamente, con sintomatología, la terapia del inmunomodulador, en este caso el interferón, es el que nos va bien. Doctora Cristina Flores pregunta, doctor Les Gutiérrez, por favor, postología de interferón y ácido ascórbico. Ya, perfecto. Nosotros utilizamos una ampolla diluida en 7 gramos de ácido ascórbico. Una ampolla, obviamente, está sumamente diluida. Pero por la experiencia podemos nosotros utilizar interferón diluida en 2 ml. Si en vez de solución salina podemos diluirla 2 ml de ácido ascórbico. Por lo tanto, aplicamos 0.3 unidades ml del interferón más 2 ml de ácido ascórbico. Obviamente eso depende mucho de la confianza que tenga el médico. Yo lo hice obviamente 7 gramos, hablamos de un frasco de 10 ml, pero yo pienso que la combinación con 2 ml de ácido ascórbico sería ideal. Aparte de eso, es una vitamina hidrosoluble, es la vitamina C, y además esta sustancia interferón es inocua, es molecular, y iría muy bien en aquellos casos, ¿no? Que ahí sería... ¿Cómo lo aplicaría? Bueno, puedes aplicar 2 terapias en la semana, máximo por 15 días, ¿no? Obviamente controlando siempre los efectos colaterales, porque obviamente como interferón puede provocar justamente ligera febrícula, mareo. Por eso que estamos diluyendo la molécula interferón, ya sea en solución salina o en este caso ácido ascórbico, de manera atrevida, profesional, digo yo, para la utilización intravenosa, ojo, pero intravenosa. Porque si tú diluyes en solución salina, más interferón, sería intramuscular. Muchas gracias, doctor Lex. Doctor Miguel Macías pregunta al doctor Andrés Palacios, ¿se lo puede usar en niños y personas de la tercera edad? Claro, por supuesto que sí. A ver, en niños estamos hablando de 100 millones de unidades por kilo de peso. Es lo que está indicado, entonces haríamos el cálculo y es lo ideal para tener nuestro sistema inmunológico listo como para poder recibir a una enfermedad del COVID. En los adultos, obviamente, estamos utilizando los 3 millones de unidades. En el caso de profiláctico, obviamente, 3 dosis a la semana, ¿no? Por 2 semanas. Entonces, son la parte vulnerable, ¿no? La edad mayores de 50, 60 años. Entonces... Sí, vale comentar con la respuesta del doctor Palacio. Obviamente no tenemos experiencia en el área de pediatría de utilizar interferón, pero en todo caso en aquellos síndromes justamente de inflamatorios intestinales que se está dando, yo pienso que aparte del sistema inmunológico que está en desarrollo del infante, hay que ver a qué edad. Si pienso en los primeros años, los primeros días, estadios de vida, entre 1 a 7, 8 años, que se desarrolla la verdadera inmunidad adquirida del ser humano, obviamente hay que manejar la dosis de manera muy susceptible, ¿no? Obviamente puede ser la dosis de 100 millones por kilo de peso, pero sería 1 por semana. Repito, en los pacientes pediátricos el sistema inmunológico está en desarrollo, pero si tenemos complicaciones, en este caso, como se habla de Kawasaki, que es una vasculitis, o procesos ya establecidos, sí podemos nosotros utilizar el interferón con la dosis que acabo de manifestar el doctor Palacios. Muchas gracias, doctores. Siguiente pregunta.
doctora María Fernanda, solicita lo siguiente. La indicación del interferón es profiláctico en casos leves de la infección del COVID. Repito otra vez. La indicación del interferón es profiláctico en casos leves de la infección del COVID. Realmente es un target que justamente es lo esencial de esta charla, de manera profiláctica. Sí, sabemos que el SARS-CoV actúa en donde, a nivel, reduciendo los niveles de interferón. Por lo tanto, aplicando dosificación en un paciente con leve, vamos a tratar que esa cantidad de interferón no tenga una disminución y por lo tanto la sintomatología va a ser menos agresiva y no va a haber complicaciones. No sé, tú Andrés, ¿algo más quieres agregar? Bueno, un poquito en la terminología, ¿no? O sea, hablar de profilaxis obviamente quiere decir hablar de prevención y eso quiere decir antes de que nos dé la enfermedad. Si nosotros ya somos positivos, obviamente estamos hablando de terapéutica, no de tratamiento, sino de una terapéutica que en el caso de inmunomodulador, como estamos hablando, pues obviamente es lo efectivo, ¿no? Doctor Miguel Marcial pregunta. Doctores, conociendo que la radiografía tiene inconvenientes, más aún en los primeros días de contagio y sale negativo, al usar la tomografía de alta resolución es poco accesible económicamente, pero mejor que la radiografía. Mi pregunta es, ¿están realizando ecopulmonar sabiendo que hay que tomar más precauciones, pero que puede ayudar más por el costo que las anteriores? Bueno, te puedo hablar ahí en la parte hospitalaria. Obviamente nosotros hacemos seguimiento, ¿no es cierto? Y podríamos hablar de que el ultrasonido nos ayuda muchísimo. Pero en realidad, ¿no? O sea, ya cuando al menos los hospitales centinelas y los que están de tratamiento COVID en estadios graves, que es donde más se hace seguimiento, pues obviamente todo es tomográfico, ¿no? Pero sí, o sea, es el seguimiento que se lo debería hacer por rapidez, porque no podemos movilizar al paciente, sino más bien el eco viene hacia el paciente. Tomando en cuenta la, la, la efectividad que nos puede dar el, ¿qué? El eco, ¿no? ¿Por qué? Porque es dependiente de la manipulación. Entonces, es como estamos trabajando a nivel hospitalario. Bueno, para complementar la respuesta de Andrés, acá en Guayaquil nosotros inicialmente vino las pruebas rápidas, que son las cualitativas. Bueno, vino 5 días cuando está identificado un proceso con COVID. La imagen nosotros es una diagnóstico complementario, porque siempre se pide PCR, ¿no? El PCR de la polimerasa. Y luego nosotros en Guayaquil hemos trabajado con las pruebas de anticuerpos en sangre, que justamente no es que sean baratas, pero nos puede dar la posibilidad de identificar el inmunoglobulina M, si hay infestación, o la inmunoglobulina G, anticuerpos se ha desarrollado, ¿no? en 14 días. Pero vale comentar que esta prueba de anticuerpos, la gente que está infectada, la persona que está infectada dura apenas 2 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que la cobertura de anticuerpos no es toda la vida, ¿no? Llega un momento dado que a los 2 meses ya cualquier persona se puede reinfectar, ¿no? Por lo tanto, si bien es cierto, repito, aquí en Guayaquil utilizamos las imágenes como diagnóstico complementario, pero nos ayudan mucho las pruebas, ¿no? Inclusive estas pruebas cualitativas que hicieron el boom del mercado, que no es que tenga una confiabilidad del 100%, pero en algo te ayuda, ¿no? Tiene una identificación casi del 40-50%. En los casos que hemos terminado, lo mandamos a confirmar con anticuerpos en sangre, y si vemos algo más ahí, justamente complementamos las radiografías o tomografías o en este caso los ecos, ¿no?
Muchas gracias, doctores. ¿Alguna otra pregunta de los señores galenos, por favor? Agradecemos al doctor Andrés Palacios y al doctor Les Gutiérrez por esta importante webinar que nos ha compartido de acuerdo a sus experiencias y conocimientos médicos y científicos que nos han presentado. Como Oxialfarm, consideramos que hay herramientas y alternativas para disminuir la cantidad de pacientes en unidades de cuidados intensivos, UCI, replicando así terapias para mejorar los síntomas de COVID. Agradecemos nuevamente a todos nuestros galenos oyentes en este webinar y vamos a continuar haciendo este tipo de charlas técnicas, científicas, médicas para mejorar a nuestros pacientes en la pandemia que estamos pasando. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Andrés Palacios, doctor Les Gutiérrez, y estamos en contacto más seguido con todos ustedes. Mil gracias. A ustedes muchas gracias. Realmente es para mí un gusto estar y haber participado y poner un granito de arena pues hacia esta pandemia que tenemos, ¿no? Realmente en busca de la solución que podamos dar es nuestro único afán, y obviamente agradecemos pues a Oxialfarm porque obviamente tener un inmunomodulador que esperemos también nos ayude muchísimo en lo que es la pandemia, pues es un bracito más también para nosotros los médicos poder estar combatiendo realmente algo que está difícil, ¿no? Y vamos en esa línea, busquemos tal vez una salida para esta pandemia. Muchas gracias, un gusto a todos y me despido. De igual manera, gracias a todos. Para mí también es satisfacción haber venido a los médicos. Esperamos que este tipo de diálogo sea un aporte para sus terapias y ustedes depende de la confianza que tengan en la aplicación de interferón. Así que muchas gracias y buenas noches, ¿no? Cuídense.